Escucha, viajero, ¿por qué has venido a estas tierras? ¿Buscas respuestas? ¿Un propósito? ¿O solo el eco de un poder olvidado? No importa, porque las tierras intermedias no entregan su verdad tan fácilmente. Aquí, entre ruinas y espectros, la historia no se grita, se susurra. Acércate a la hoguera, deja que el fuego devore la oscuridad. Déjame contarte la historia del Círculo de Elden, de los dioses caídos, de las ambiciones quebradas y del destino que aguarda a los tiznados. Hubo un tiempo en que las tierras intermedias no eran gobernadas por un solo poder. Eran tierras de antiguas razas, de dracónicos señores, de gigantes que dominaban la escarcha, de oscuros dioses olvidados bajo el peso de la historia. Era un mundo de caos. Antes del árbol áureo, antes de que la luz dorada bañara la tierra, diferentes poderes luchaban por el dominio del mundo. Y cada uno de ellos representaba una fuerza primigenia, un fragmento de un orden más antiguo que la historia se ha esforzado en borrar. En la era antes del árbol áureo, los dragones gobernaban los cielos con un poder absoluto. Eran criaturas colosales, nacidas del rayo y el viento, seres cuyas escamas eran impenetrables y cuya magia era anterior a la propia existencia del Círculo de Elden. Entre ellos, Placidusax reinaba como señor dragón, no solo como un rey, sino como el dios de una era perdida. Pero los dragones, pese a su grandeza, fueron apartados. La llegada del árbol áureo y la voluntad mayor los convirtió en sombras de lo que fueron. Placidusax no cayó en batalla. Fue traicionado por su dios. En los tiempos primigenios, Placidusax no gobernaba solo. Tenía un dios sobre él, una entidad de la que ya nadie habla. Pero cuando el árbol áureo creció, ese dios desapareció. Murió, huyó, fue reemplazado, nadie lo sabe. Pero sin él, Placidusax perdió su trono, su imperio y su futuro. Desesperado, trató de resistir. Pero la voluntad mayor no permite rivales. Y así, lo desterró más allá del tiempo, en un vacío donde espera un dios que nunca regresará. En las montañas del norte, una raza de titanes caminaba sobre la escarcha. Eran los gigantes del fuego, custodios de una llama eterna, un fuego nacido de un dios caído, capaz de reducir a cenizas cualquier creación, pero la llama que protegían era un arma contra la voluntad mayor. Marika no podía permitir que un poder así siguiera existiendo. Cuando la Orden Dorada ascendió, la guerra contra los gigantes fue inevitable. 1 a 1. Fueron masacrados hasta la extinción. Solo quedó uno. Un último gigante, encadenado y mutilado, custodiando la llama de la aniquilación en una prisión de nieve y muerte. Pero la llama aún arde. Y si alguien la libera, las tierras intermedias podrían arder con ella. Entre todos estos poderes, uno se impuso sobre los demás. La voluntad mayor no es un dios como los otros. No es un rey, ni un monarca dorado sentado en un trono celestial. Es una fuerza sin rostro. Un principio cósmico que impone su ley a mundos enteros. No se comunica con palabras, no susurra en los sueños, solo dicta, solo impone. Sus servidores, los 2 dedos, no son más que un conducto, una forma de transmitir su voluntad. Pero la gran pregunta es, ¿cuántos otros mundos han sido conquistados por su gracia? ¿Cuántos otros reinos han caído bajo su dominio? Porque la voluntad mayor no es un dios de las tierras intermedias, viene de más allá. Y si ha impuesto su orden aquí, ¿cuántos otros mundos han caído bajo su sombra dorada? Es el símbolo máximo del orden, la manifestación física del poder de la voluntad mayor en las tierras intermedias. Pero, ¿es realmente un árbol? ¿O acaso es algo más? La historia oficial dice que el árbol áureo creció como un regalo divino, una bendición que trajo la gracia dorada y con ella el poder de la inmortalidad. Pero algunos susurran que el árbol áureo no creció de la nada, sino que se erigió sobre algo más antiguo. Los carianos y otros estudiosos de la magia afirman que antes del árbol áureo existía el gran árbol. No era un árbol de oro ni de luz, sino una red de raíces que conectaban toda la existencia. Un ciclo eterno de vida, muerte y renacimiento. Era un árbol natural, primigenio,
No obedecía a dioses ni a reglas impuestas, era el ciclo puro del mundo. Pero la voluntad mayor no quería ciclos naturales, quería orden. Y así, cuando llegó, impuso el árbol áureo sobre sus restos, lo convirtió en un trono dorado, en una prisión de luz, y con ello prohibió la muerte verdadera. Cuando la voluntad mayor llegó, reemplazó el gran árbol con el árbol áureo, alterando el ciclo natural del mundo. La muerte fue prohibida, los dioses antiguos fueron desterrados, y el nuevo orden quedó establecido. En su interior, dentro de su resplandor dorado, reside el círculo de Elden. El círculo no es un simple objeto, es el núcleo del orden del mundo, es un conjunto de reglas divinas, un contrato cósmico que dicta la realidad misma de las tierras intermedias. Siempre que el círculo exista, el mundo seguirá las leyes impuestas por la voluntad mayor. Sin el círculo, su luz se debilita, y sin su luz, el orden está condenado a desaparecer. Hay quienes afirman que el árbol áureo es una prisión, una forma de sellar a las tierras intermedias bajo la influencia de la voluntad mayor. Los dragones primigenios, los gigantes del fuego, los dioses antiguos, todos fueron reducidos a ruinas cuando el árbol se erigió. El árbol áureo parece inmortal, pero su luz no es eterna. Hay una llama capaz de reducirlo a cenizas. La llama de la aniquilación. El último de los gigantes del fuego, encerrado en las cumbres heladas, aún custodia la llama capaz de destruir el árbol áureo. Es un fuego prohibido, uno que la Orden Dorada ha tratado de erradicar por siglos. Porque si el árbol áureo arde, la voluntad mayor perderá su dominio sobre las tierras intermedias, y el destino del mundo será incierto. Marika la Eterna. Una diosa enviada por la voluntad mayor, la única elegida para traer un orden absoluto. Marika no solo gobernó, reescribió el destino del mundo. Con su llegada, el árbol áureo creció dorado y majestuoso, alimentado por una luz que era bendición para unos y maldición para otros. Y con el árbol nació el círculo de Elden, un emblema de su poder, una manifestación de la voluntad mayor en el mundo. Pero el orden no se impone sin guerra. Para erradicar a los dioses antiguos, para hacer cumplir su nuevo destino, Marika necesitaba un guerrero, un conquistador, alguien que bañara en sangre las tierras intermedias hasta que no quedara nadie que se atreviera a desafiar su reinado. Y así tomó como consorte a Godfrey, el primer señor del círculo, un titán de batalla, el portador del león dorado, quien con su hacha quebró reyes y sometió imperios. Juntos, Marika y Godfrey construyeron la Orden Dorada. Un mundo donde solo aquellos bendecidos por la gracia dorada tenían derecho a existir. Los demás eran sombras, exiliados, olvidados. Pero toda historia tiene un punto de quiebre. Toda gloria tiene un final. Porque Marika, la sierva más devota de la voluntad mayor, se convertiría en su mayor traidora. Todo guerrero, por más feroz que sea, pierde su propósito cuando la guerra termina. Cuando las tierras intermedias fueron pacificadas, la voluntad mayor vio en Godfrey no un señor, sino un arma mellada. Le arrebató la gracia y lo desterró, convirtiéndolo en el primero de los tiznados, los sin luz, los errantes sin destino. Así terminó la era de Godfrey. Pero Marika no quedó sola, porque en el reflejo de sí misma encontró su próxima elección. Radagon de la Orden Dorada, un guerrero de pelo rojo como el fuego, con un corazón consumido por el deber. Fue él quien encabezó las guerras contra la Academia de Raya Lucaria, los hechiceros que veneraban la luna en lugar de la luz del árbol áureo. Radagon, el implacable, quien con su martillo aplastó los cimientos de la magia y obligó a los sabios a doblegarse. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Radagon se enamoró de Renala, la reina de la luna llena. Juntos engendraron hijos y por un breve tiempo la guerra dio paso a la paz. Pero la voluntad mayor no lo permitiría, porque Radagon no era un hombre cualquiera. Él era Marika, y Marika era él. Cuando Godfrey fue exiliado, Radagon regresó al árbol áureo, abandonando a Renala y tomando el lugar de Godfrey como el nuevo consorte de Marika. Pero, ¿cómo podía ser esto posible? ¿Era Radagon un reflejo de Marika, una segunda identidad? ¿O acaso era un ser separado, atrapado en una ilusión impuesta por la voluntad mayor?
Nadie lo sabe. Solo se sabe que de su unión nacieron 2 hijos malditos, Miquela el Benigno y Malenia, la espada de Miquela, 2 hijos que jamás conocerían la paz. El oro de la gracia no brilla para todos. A veces, la bendición se convierte en castigo. Miquela nació con una maldición terrible. Sería un niño por siempre, su cuerpo atrapado en una eterna juventud. No importaba cuántos siglos pasaran, su carne jamás maduraría, su forma nunca cambiaría. Malenia, en cambio, recibió otro destino, la putrefacción escarlata, una enfermedad implacable que devoraba su cuerpo desde dentro, consumiéndola con un veneno que ni los dioses podían purgar. Pero Miquela no era solo un niño, era un ser de sabiduría infinita, un prodigio divino que, aún atrapado en su pequeño cuerpo, comprendió lo que ni su madre ni su padre podían ver. La Orden Dorada estaba corrupta, podrida desde su raíz, y así decidió crear su propio orden. Abandonó la gracia de la voluntad mayor y plantó el árbol de hierro, un símbolo de un nuevo camino, un futuro distinto, uno en el que su hermana Malenia pudiera hallar la paz, donde su propia maldición pudiera romperse. Pero Miquela no tuvo oportunidad de terminar su obra, porque, mientras dormía en su capullo, fue arrebatado por una sombra, secuestrado por Moho, señor de la sangre, quien lo llevó a su dominio oscuro en lo más profundo de las entrañas de las tierras intermedias. Desde entonces, Malenia lo busca, y en su búsqueda, desata la ruina. Si Malenia es la muerte danzante, Raadan es la destrucción misma. Cuando la guerra de la devastación redujo el mundo a cenizas, 2 colosos chocaron en un enfrentamiento que no dejó vencedores, solo ruinas. Radán, el guerrero más grande de su época, había dominado la gravedad misma, conteniendo las estrellas en el firmamento con su voluntad. Su poder era tal que ni siquiera la voluntad mayor se atrevió a interponerse en su camino. Malenia, su opuesta, era la encarnación de la perfección marcial, una espadachina tan veloz y letal que pocos podían ver su hoja antes de ser cortados en 2. Día tras día, coloso contra coloso. Una guerra de titanes sin dioses que los detuvieran. Cada tajo de Malenia cortaba el viento, dejando tras de sí una flor de sangre. Cada golpe de Radán partía la tierra, desgarrando el suelo como si el mundo mismo temblara ante su furia. Pero en el fondo, ninguno de los 2 podía vencer. Ninguno podía caer. Hasta que Malenia sucumbió a su maldición. La flor de la putrefacción escarlata floreció por primera vez, un estallido de veneno divino que cubrió Caelid como un manto de muerte. Radán, el imparable, perdió su mente, su grandeza y su propósito, convertido en una bestia hambrienta, un gigante demente que deambula sin rumbo, devorando los restos de su propio ejército. Malenia cayó inconsciente. Su cuerpo, débil y marchito, fue llevado lejos por un misterioso guerrero. Y en algún lugar, en la oscura prisión de Mo, Miquela aún sueña. Todo comenzó con la ruptura, el día en que Marika la Eterna traicionó a la voluntad mayor y destrozó el círculo de Elden con sus propias manos. Fue entonces cuando los dioses cayeron. Sin el círculo para unificarlos, sus fragmentos, las grandes runas, cayeron en manos de sus herederos. Y estos, sedientos de poder, desataron la guerra de la devastación. No fue una guerra entre ejércitos, fue un enfrentamiento entre semidioses, cada uno reclamando su derecho sobre el trono vacío, cada uno deformado, corrompido, perdido en su propia maldición. De todos los hijos de Marika, Morgoth fue el más devoto, y sin embargo, también fue el más despreciado. Desde su nacimiento, su cuerpo fue marcado con la sangre de los augurios. Cuernos deformes emergieron de su carne, su linaje considerado una maldición impura por la misma Orden Dorada que veneraba. A los augurios no se les permitía gobernar. Se les exiliaba, se les cazaba, se les encerraba en las profundidades de Leindel como bestias inmundas. Pero Morgoth nunca renunció a su fe. A pesar de ser rechazado, a pesar de ser tratado como una aberración, él continuó sirviendo a la Orden Dorada. Cuando la guerra de la devastación redujo el mundo a cenizas,
Morgoth fue el único que no reclamó una gran runa para sí mismo. En su lugar, se convirtió en el guardián del árbol áureo, protegiéndolo de los indignos que osaban acercarse. El trono sigue siendo mío. Con cada paso, con cada tajo de su espada envuelta en sangre dorada, Morgoth rechazó su naturaleza maldita y se proclamó rey de Leyndell. Pero en el fondo, sabía la verdad. Sabía que el árbol áureo había muerto, que la gracia lo había abandonado, que su fe era solo un eco de algo que ya no existía. Mientras Morgoth se aferró al oro de la gracia, su gemelo Mog la rechazó completamente. Los augurios eran desechados, pero Mog descubrió algo en la oscuridad de las cloacas de Leyndell. Algo que susurraba desde las tinieblas. Un dios sin nombre. Una madre desconocida que lo llamó a ella con promesas de poder y propósito. Abandonó la Orden Dorada y se sumergió en el culto de la sangre bendita, aprendiendo los secretos de un poder más antiguo que la propia gracia dorada. Un poder que fluía a través de la sangre de los sacrificios. Pero su ambición no terminó allí. Porque Mog no solo quería poder, quería gobernar. Y para eso necesitaba a un dios. Por eso robó a Miquella. En las sombras de su dominio, Mog preparó un rito profano, bañando el capullo de Miquella en sangre, esperando su despertar como su consorte divino. Pero Miquella nunca despertó. Y así, Mog aguarda, en su palacio oculto en la sangre de sus víctimas, esperando que su dios dormido abra los ojos y lo bendiga con un nuevo reino. Mientras sus hermanos luchaban por el trono, Raikard decidió que el trono mismo era una mentira. Como señor de la mansión del volcán, Rikard era un regente sabio y poderoso. Pero la guerra de la devastación le reveló la verdad. La gracia dorada no protegía a nadie. La voluntad mayor no se preocupaba por sus sirvientes. Así que Raikard abandonó la Orden Dorada y buscó un nuevo poder. Y en lo profundo del volcán lo encontró, la serpiente devoradora de dioses. Un ser antiguo, inmortal, un monstruo que crecía con cada dios que consumía. Rikard no temió. Se ofreció a sí mismo como alimento, como sacrificio, como sucesor. Y la serpiente lo devoró. Pero Raikard no murió. Se convirtió en la serpiente y en su nueva forma monstruosa abandonó toda humanidad, todo propósito, salvo uno: devorar dioses, devorar la misma fe que había gobernado el mundo. Porque en la boca de la serpiente no hay reglas, solo hambre. Si el círculo de Elden era el núcleo del orden, entonces el mayor peligro para su existencia era la runa de la muerte. Desde tiempos inmemoriales, la muerte verdadera estaba prohibida en las tierras intermedias. Los dioses eran inmortales, pues sus almas jamás abandonaban este mundo. Pero la runa de la muerte contenía el poder para acabar incluso con los dioses. Y solo había un guardián lo suficientemente fuerte y leal para protegerla: Maliket, la sombra negra. Maliket era el hermano de Marika, su más fiel servidor, aquel que vivía entre las sombras y cargaba la responsabilidad de impedir que la muerte entrara en el reino de los dioses. Pero la lealtad no protege contra la traición. Porque alguien le robó la runa de la muerte, Rani, la bruja de la luna. Cuando la runa de la muerte cayó en sus manos, el destino del mundo cambió, porque fue así como el primer semidios murió. Godwyn el Dorado era el hijo perfecto, hijo de Marika y Godfrey, fuerte, noble, bendecido por la gracia dorada. Un guerrero sin rival, un líder destinado a la grandeza. Pero el destino tenía otros planes para él. Hubo una noche en que las sombras cobraron vida. Cuando los cuchillos negros, asesinas imbuidas con la runa de la muerte, cortaron el hilo de lo inmortal. Pero las sombras no surgieron de la nada. Los cuchillos negros no eran armas comunes. Fueron forjados en la aldea de los cuchillos negros, un enclave oculto de albináuricos, expertos en la creación de herramientas malditas. Pero su filo no estaba imbuido con cualquier maldición. La runa de la muerte, el poder prohibido que podía acabar con dioses, fue grabada en sus hojas. Y alguien les entregó ese poder. Rani, la bruja de la luna, ordenó su creación en secreto. Sabía que la única manera de escapar de la voluntad mayor era romper su ley más sagrada, la inmortalidad de los dioses. Pero, ¿cómo obtuvo la runa de la muerte? Porque la única entidad que la custodiaba era Maliket, el sombra negra.
De alguna manera, la runa fue robada de su guardián, fragmentada y usada como un arma oculta. Nadie sabe cuántos participaron. Solo se sabe esto. Las asesinas eran mujeres, nacidas de la luna negra. Su acero estaba imbuido con el poder de la runa de la muerte, un poder que solo un traidor podía haberles dado. Se movían en la oscuridad, invisibles a la gracia dorada. Y su objetivo era Godwyn. Se dice que Godwyn no murió en un instante, que su alma fue arrancada antes de que su cuerpo cayera, que su último grito aún resuena en las raíces del árbol áureo, pero su muerte no fue completa, porque su carne siguió con vida, pero su alma fue destruida. El cadáver de Godwyn no se pudrió como el de los mortales. Se fusionó con las raíces del árbol áureo y de ellas nació algo aberrante. Un dios sin alma atrapado entre la vida y la muerte, un cuerpo que sigue latiendo, pero sin un espíritu que lo guíe. Una existencia rota, un eco de lo que una vez fue el hijo dorado de Marika. Las tierras intermedias cambiaron para siempre aquella noche, porque con su muerte se rompió la barrera entre la vida y la muerte. Cuando Godwyn murió, Marika escuchó su grito. No con sus oídos, con su alma. Fue un lamento que atravesó las raíces del árbol áureo, que resonó en cada piedra, en cada ruina, en cada fibra de su ser inmortal. Y en ese instante, algo dentro de ella se quebró. Por primera vez, la voluntad mayor sintió duda en su sierva. Nadie sabe qué ocurrió en la soledad de su trono, pero el cambio ya había comenzado. Marika se convirtió en una madre rota, una reina encadenada por la misma fuerza que había jurado servir. Y aunque aún no lo sabía, ese fue el día en que comenzó su traición. Los dioses ya no eran intocables. La muerte verdadera había regresado al mundo, pero su muerte no es tranquila. Bajo la tierra, su carne no deja de mutar, de extenderse como una plaga oscura. Las raíces malditas se aferran al árbol áureo como un cáncer, creciendo en la sombra, devorando todo a su paso. Lo que antes era un dios dorado, ahora es una entidad sin alma, una cosa que jamás debió existir. Algunos dicen que si alguien toca su cuerpo, puede sentirlo latir. Otros susurran que, en la noche, aún se pueden oír susurros entre las raíces. Y en las profundidades de las raíces del árbol áureo, el cadáver de Godwyn aún respira. La sangre de Godfrey y Marika no solo fluyó en Morgoth y Mog. Hubo otros descendientes, pero no todos fueron dignos de su linaje. Godfrey el Injuriado fue uno de ellos. Poco se sabe de su reinado, salvo que fue desterrado y encerrado en el aprisionamiento eterno, un lugar destinado a aquellos que no merecían gobernar. Su nombre se desvaneció en el tiempo, reducido a una sombra de lo que fue su estirpe. Pero peor aún fue Godric el Injertado. Este semidios, el último de la línea de Godfrey, era débil, patético y desesperado por poder. Cuando la guerra de la devastación dejó las tierras intermedias en ruinas, Godric huyó. Se escondió en el castillo del Velo Tormentoso y en su cobardía buscó una forma de hacerse fuerte. Su respuesta fue la injertación. Cortó los miembros de guerreros más fuertes y los cosió a su propio cuerpo, convirtiéndose en un monstruo deforme con un centenar de brazos. Mírenme, soy el verdadero heredero de Godfrey. Pero no era más que un impostor. Y cuando el sin luz lo enfrenta, Godric clama por piedad como un gusano. Su linaje terminó como empezó, con una sangre sin derecho al trono. Rani, hija de Radagon, y Rennala no tenía lugar en la Orden Dorada. Su destino estaba atado a la magia de la Luna Negra, un poder ancestral ajeno a la voluntad mayor. Pero en su interior algo la atormentaba, porque cuando nació no recibió la gracia dorada de la voluntad mayor. Ella no estaba atada al destino del Círculo de Elden, y por ello decidió forjar su propio destino. Rani, la bruja lunar, una diosa que no deseaba su trono, una marioneta que cortó sus propios hilos. Ella no quería poder, no quería el anillo de Elden, solo quería una cosa, ser libre. Y para lograrlo, un dios debía morir. Pero el ritual no salió como esperaba, porque su alma también murió, pero su cuerpo sobrevivió, y así se convirtió en un ser incompleto, un espíritu sin carne. Desde entonces, vaga en busca de un nuevo orden, unos sin dioses dorados ni el dominio del árbol áureo, un mundo regido por la luna negra. Y finalmente,
queda Melina. Nadie sabe quién es realmente. No tiene recuerdos, no tiene pasado. Solo sabe que su destino es llevar al sin luz hasta el árbol áureo. Pero hay algo más. Melina no es una simple doncella, tiene un vínculo con el fuego sagrado de los guardianes del círculo, y en lo profundo de sus ojos hay un eco de Marika. ¿Es su hija? ¿Es su sombra? ¿O acaso es el último fragmento de la diosa antes de su caída? Pero hay algo más. Melina no teme al fuego. Si el sin luz decide incendiar el árbol áureo, si la llama de la aniquilación consume su resplandor dorado, ella ya lo sabía. Cuando el fuego la envuelve, su ojo cerrado se abre por primera vez, y en su iris arde la llama de la aniquilación, porque tal vez su propósito no era proteger la gracia, tal vez era destruirla. Su historia, al igual que el destino del sin luz, aún no está escrita. Escucha, viajero. Las tierras intermedias han sido destrozadas por dioses, maldiciones y traiciones, pero ahora tú has llegado. No todos los tiznados llegan al final, no todos encuentran el trono, algunos vagan eternamente. Algunos son olvidados, porque las tierras intermedias no recuerdan a los fracasados, solo a los vencedores, y si el sin luz no reclama su destino, se convertirá en otra sombra más, un eco perdido en un mundo condenado.